Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angel Iván Murillo. Soy el líder que representa al grupo número 3. Nuestro grupo está conformado por Argeni Yarin Celaya, Luis Fernando Gómez, Celso Arturo Calix, Henry Felipe Vázquez Ruiz y mi persona que es Angel Iván Murillo Álvarez. Nosotros vamos a estar hablando acerca de el libro Administración de Proyectos de Francisco Rivera Martínez y Gisela Hernández Chávez. Nosotros específicamente estaremos hablando del capítulo 4, la planificación de proyectos. Y pues para iniciar vamos a hablar acerca de lo que es la administración de alcance. El plan de gestión de alcance se delinean los procesos necesarios para la ejecución del proyecto. Además, sirve como orientación para mantener el proyecto dentro de límites específicos. Cuando hablamos de administración de alcance, en esta parte estamos hablando de definir cómo vamos a hacer un proyecto, cómo vamos a alcanzar las metas, los objetivos, las cosas que se van a hacer dentro de él, los presupuestos. En el proceso de gestión de alcance es muy útil para evitar problemas comunes, entre ellos tenemos los siguientes. Cambios constantes de los requisitos, gastar dinero de demás, perder el tiempo, incumplir con los plazos previstos. Cuando creamos un buen plan de trabajo en una administración bien de alcance, nosotros lo que estamos evitando es tener una cantidad de obstáculos y planificando cada cosa que va a pasar dentro de cada parte dentro del proyecto. Por ejemplo, tenemos la primera parte que sería planificar, proceso de definir y organizar todas las tareas, recursos y el cronograma necesario para alcanzar los objetivos del proyecto de manera exitosa. Vamos a escoger objetivos, vamos a planificar todo lo que va a pasar, los posibles, las cosas que pueden suceder dentro del proyecto, los pros, los contras, las cosas exitosas, para tener pues una planificación exacta de lo que queremos lograr. Luego tenemos la parte 2 que es los requisitos del producto. Eh, Vamos a tratar pues de que alcanzar las metas, los objetivos, las funcionalidades y las características específicas que un proyecto debe cumplir o poseer para ser considerado exitoso. En este caso, pues vamos a tomar en cuenta de que la empresa o la organización que nos está contratando necesita algo y nosotros vamos a llegar a la empresa, vamos a crear esas metas, vamos a crear esos objetivos y vamos a hacer que eso tenga éxito en todo el tiempo que nosotros pongamos por cronómetro. La parte 3 es la parte de la discusión relacionada a los resultados de tu investigación con la teoría del Estado, de la cuestión y tu propia investigación. De esto estaremos hablando en siguientes diapositivas, es la parte de la discusión, en la parte en la cual discutimos qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, cuántas cosas vamos a realizar, qué cosas vamos a hacer. La parte 4 dice enunciados de alcance. Es un documento que define los objetivos entregables, requisitos, supuestos y limitaciones de un proyecto, asegurando que todos los interesados tengan un entendimiento común. Este documento sirve como una guía para el equipo del proyecto y establece los límites de lo que se incluye y no se incluye. En este caso, vamos a definir juntamente con la empresa y como equipo, vamos a ver a qué nosotros queremos llegar, qué planificamos con este proyecto, hasta dónde nosotros como proyecto vamos a realizarlo. Perdón, a nosotros como grupo vamos a realizar estas cosas y también vamos a ver que, las personas que vamos a estar involucradas, los entregables que vamos a entregar, en este caso de cada uno de los proyectos, del proyecto que vamos a estar realizando. La administración de alcance, cuando hablamos de esto, hablamos de la discusión que les decía yo que vamos a estar hablando más adelante. Dice aquí cómo está constituido el documento, para qué sirve, permite tener claridad sobre los gustos de los invitados, quedan ambigüedades las necesidades de los involucrados, se les da pie a los malentendidos, qué acciones realizar y habría que añadir algo más. Entonces, en este caso es cuando nosotros nos reunimos como equipo con la empresa y empezamos a discutir todo lo que empezamos a escuchar a la empresa y empezamos a observar, a ver, a escuchar qué es lo que la empresa desea en esta parte y discutimos qué nosotros podemos ofrecer, qué nosotros podemos hacer y pues qué alcances vamos a tener por medio de este proyecto y pues de esa misma forma vamos a nosotros como equipo luego reunirnos y discutir la parte nuestra, cómo lo vamos a hacer.
En esta parte tenemos que la parte de la discusión, seguimos más encontrando preguntas que dice, ¿qué encuentras en este gráfico? ¿Cómo lo relacionas con los elementos del documento? ¿Te queda claro el trabajo a realizar? Para celebrar un evento, se ha olvidado algunas actividades, es necesario desglosar más tareas para que a partir de este gráfico podría ya estimar tiempos, costos de proyecto con precisión. Lo siguiente que se muestra aquí pues es un gráfico de cuando discutimos, hacemos como un mapa o un árbol mental en el cual nosotros creamos las diferentes tareas que pueden haber. Si ustedes se fijan aquí pues aparecen diferentes subtítulos y se desglosan más ramas en la cual pues hay tareas, actividades, en la cual primero es una actividad y tiene muchas tareas. Y decimos nosotros, muy bien, administración del proyecto, la iniciación, la planificación, el control, el cierre, los ingredientes a comprar, hacer listado de ingredientes, ir ingredientes. Esto solamente es como un árbol central y en el cual nosotros desplegamos un montón de actividades dentro de esto y planificamos cada tarea que se va a realizar en esas actividades y qué entregables se le van a hacer a la empresa. Aquí tenemos pues técnicas para la recopilación de requisitos, tenemos cuestionarios, hacemos preguntas específicas a todo el equipo, casos de uso, describimos cómo creemos que se desarrolla un proyecto, vamos a decirle se puede hacer esto, podemos crear esta situación, creamos los mapas mentales, el cual veíamos en la parte anterior, que pues creamos una actividad con diferentes tareas y visualizamos una lluvia de ideas para identificar los requisitos. Creamos pues prototipos y muestra a la parte interesada cómo podría ser el entregable final. Estos prototipos pues son las partes visibles en las cuales nosotros le dijimos a la empresa, así quedaría el entregable de esto. Por ejemplo, si fuera en este caso de un sistema, nosotros le diríamos, este es el HTML y el CSS de cómo se vería el sistema ya integrado y ya realizado, pero solamente es un prototipo de lo que queremos entregar. Luego tenemos pues la parte número 5 que es la metodología, sistemas de principios técnicas y procedimientos usados por personas que trabajan en una misma disciplina. Aquí es cuando vamos a verificar nosotros como equipo qué métodos vamos a utilizar. Diseños, códigos de pruebas, implementación, comentarios, discusiones y planificación. Si ustedes se fijan en la imagen que está ahí, pues tenemos como un círculo porque esta parte es para crear una metodología que utilizaríamos nosotros. Productos a entregar son los resultados medibles y concretos que se producen para cumplir sus objetivos. Pueden ser tangibles, productos físicos, maquinaria, documentos intangibles, software, aplicaciones o servicios como asesorías o capacitaciones. En este caso, pues nosotros entregaríamos en esta parte del sistema, haríamos diferentes informes, haríamos videos explicando cómo funcionaría, tendríamos que entregar pues módulos y pues diferentes tipos de informes en el cual pues se le daría la entrega a la empresa. Y esto pues quedaría a criterio de la empresa también qué tipo de entregables desean ellos. Luego tenemos criterios de éxito, que son los estándares medibles que definen si se han cumplido los objetivos, más allá de solo entregar a tiempo o dentro del presupuesto. Se definen desde el inicio del proyecto. Estos pues son criterios de éxito en el cual nosotros decimos muy bien, estos son nuestros puntos fuertes dentro del proyecto y pues también tenemos algunos otros puntos débiles que tenemos que fortalecer. Luego tenemos factores de éxito que son objetivos claros y medibles, una planificación precisa, una gestión eficiente del presupuesto y el tiempo, un equipo comprometido y una comunicación constante y transparente. Nosotros pues tenemos esos factores de éxito dentro del proyecto en el cual nosotros decimos muy bien, tenemos un equipo comprometido en el cual vamos a realizar este sistema y vamos a darle por adelante. Luego, pues tenemos los factores críticos de éxito, que son las cantidades limitadas de áreas en las que los resultados sí son satisfactorios, asegurando el desempeño competitivo y exitoso para la organización. Son las pocas áreas claves en las que las cosas deben salir bien para que el negocio prospere si los resultados en estas áreas no son las adecuadas. El trabajo de la organización durante el periodo será menor a lo deseado. Estas pues son palabras de John F. Proctor y pues aquí tenemos una mano en la cual ponemos los factores clave para el éxito empresarial, desarrollo de la capacitación, de la capacidad cultural, disculpen, desarrollo de la capacidad cultural, capacidad de respuesta e innovación, conocimientos del entorno, estilos de liderazgo, excelencia operacional y disciplina. Entonces, estos son factores claves para el éxito empresarial
y pues pueden variar dependiendo del tipo de proyecto que se nos dé. Así que lo dejo con mi compañero y espero pues podamos seguir entendiendo un poco más de esto. Buenas, continuando con lo que nos explicaba en la anterior diapositiva nuestro compañero. Mi nombre es Argenis Zelaya, pertenezco al grupo número 3 y voy a hablarles en esta primera diapositiva. Quiero introducirles en el tema de hoy, que son los procesos de recolección de requisitos, definición de alcance y la creación de la EDT, que son fundamentales en el desarrollo de cualquier sistema informático. Estos tres procesos nos ayudan a entender qué necesita el cliente, qué se va a construir exactamente, cómo se va a organizar el trabajo técnico. Por ejemplo, en un proyecto en el sistema bancario de Banco Atlántida, antes de escribir una sola línea de código, se realizaron reuniones con todas las áreas, por ejemplo, crédito, caja, contabilidad, para identificar las necesidades. Esto permitió crear un sistema que realmente respondiera a los procesos del banco y no a suposiciones de los desarrolladores. En la diapositiva número 2, que es la recolección de requisitos. Bueno, la recolección de requisitos es la primera gran etapa en la planificación del sistema. Aquí documentamos qué necesita el usuario y qué espera que el sistema haga. Se utilizan distintas técnicas, por ejemplo, entrevistas, historias del usuario, prototipos, incluso hasta análisis de sistemas antiguos. Por ejemplo, cuando se desarrolló el sistema SIGA de una universidad, se entrevistó primero al personal del registro a docentes y áreas financieras. De esas reuniones surgieron los que fueron los requisitos, como la matrícula, la línea, el control de notas y reportes automáticos. Este paso es clave porque si el equipo técnico no entiende bien las necesidades, todo el proyecto puede desviarse. En esta tercera diapositiva, que es la definición del alcance, que una vez tenemos claros lo que son los requisitos, podemos definir claramente el alcance del proyecto. Aquí establecemos lo que son los límites del sistema, los módulos que sí se van a desarrollar y los que no. Además de los criterios que se definirán con éxito. Por ejemplo, en el caso del SAR, un sistema de facturación electrónica. El alcance se limitó a los registros de emisores y a la validación del CAI, que no se incluyen otros módulos contables externos porque esto haría aumentar el tiempo y también los costos. Definir bien lo que es el alcance evita males entendidos como con el cliente y permite medir el avance del proyecto con base en lo que son los entregables. En esta siguiente diapositiva veremos lo que es la creación de la EDT o estructura de desglose del trabajo, que es una herramienta visual que divide el proyecto en partes más manejables. Es como un mapa de trabajos técnicos que muestran las fases, las tareas, las subtareas, qué se va a realizar. Un ejemplo sería en un proyecto de gestión de inventarios que fue desarrollado en Python con la base de datos montada en SQLite. La EDT se organizó así: el análisis del requerimiento, el diseño de la base de datos, programación de interfaces y pruebas de documentación. Esta estructura, ¿qué nos permite? Pues nos permite asignar disponibles, responsables, tiempos y costos a cada fase, que facilita lo que es el seguimiento del progreso y nos ayuda a evitar retrasos.
En esta siguiente diapositiva, que es la recolección de los procesos, estos tres procesos que están completamente relacionados, primero que recolectamos requisitos para entender qué quiere el cliente. Luego definimos el alcance para dejar claro qué entregaremos. Finalmente creamos lo que es la EDT para planificar cómo vamos a hacerlo. Por ejemplo, en un proyecto de migración de una base de datos de una empresa, el equipo se levantó lo que son los requisitos de facturación y los seguimientos. Luego se definió que solo se iban a migrar ciertos módulos y finalmente se creó una EDT con tareas específicas para que es la configuración y migración y pruebas unitarias. Gracias a lo que es esta secuencia lógica, los proyectos se completan a tiempo y sin interrupciones en en una operación. Y roles principales. Bueno, ahora hablaré de los roles que participan en estos procesos. El administrador de proyectos que coordina todo el plan y supervisa lo que son la documentación, que se cumplan el análisis del sistema, que recoge los requisitos funcionales y traduce al lenguaje técnico. El equipo del desarrollo implementa lo que son pruebas a los módulos. El cliente valida que los resultados se cumplan con lo que él solicitó. Y el patrocinador, por ejemplo, una dirección o gerente de TI es que actualiza los recursos. En un caso claro fue un desarrollo de un sistema del SAR, que el analista funcional levantó los requisitos. Los desarrolladores crearon los módulos, notificaciones y revisó todo antes de pasarlo a lo que es la producción. Beneficio en el impacto. Bueno, ya para ir cerrando, quiero resaltar estos procesos que son tan importantes en el desarrollo de un sistema. Cuando se aplican correctamente, podemos reducir errores en la programación. Esto evita que mejora la comunicación entre el cliente y lo que es el equipo técnico. También se controla mejor el tiempo lo que es el presupuesto. Un ejemplo muy positivo fue el desarrollo del sistema, que fue hecho en Angular y .NET. Gracias a un buen levantamiento de requisitos y una EDT clara, y el proyecto se entregó dentro del plazo y con un índice de fallo menos del 5%. Ya finalmente esto, como un resumen, un proyecto de software de éxito no depende solo de código, sino también de la planificación sólida desde el inicio hasta el final. Y esto sería todo de mi parte y los dejo con mi siguiente compañero que les seguirá explicando lo que son los procesos de recolección de requisitos. Buenas. Yo lo que voy a hablarles hoy es sobre el apartado que nos indica que es el 4.1.3, que es el libro de administración de proyectos. Este se titula Procesos de Reelección de Requisitos, Definición del Alcance y Creación de la EDT. Entonces, este tema forma parte de la etapa de planificación de un proyecto. El libro explica que en esta fase lo más importante es tener bien definido qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué recursos se va a hacer. Suena simple como a primera instancia, ¿verdad? Pero en la práctica es la parte donde la mayoría de los proyectos se atascan, porque muchas veces este se empieza a trabajar y sin tener claro el alcance o sin saber realmente qué se necesita, tiende a perderse el alcance que se tenía previsto. ¿De qué se trata este proceso? Lo que busca es que la parte del libro dice, es ordenar el pensamiento antes de ejecutar el proyecto. Porque este nos habla de tres procesos: la recolección de requisitos, la definición del alcance y la creación de la estructura de desglose del trabajo, que es lo que mencionaba antes, que sería la EDT. En pocas palabras, estos tres pasos nos ayudan a transformar una idea general
en algo más concreto y planificado. Es como decir, hagamos una aplicación o decir, vamos a hacer esta aplicación con estas funciones en tanto tiempo, ¿verdad? Con este equipo y bajo esta metodología. El libro también nos menciona que durante este proceso se abre un espacio de reflexión, como decirlo, reflexión de un espacio de reflexión sobre el tamaño del proyecto, ¿verdad? Que esto es muy importante porque tamaño no significa que solos porque el proyecto es grande o pequeño, sino todo el trabajo implica sacarlo adelante. Por un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hablamos de un proyecto tecnológico, el tamaño se mide en la cantidad de tareas, las líneas de código que este va a tener, las funciones, las pruebas, los recursos humanos, los costos, riesgos que hay que manejar. Un ejemplo aplicado, por así decir, sería una aplicación para organizar archivos, ¿verdad? Para explicarlo, vamos de una forma más real. Vamos a pensar en un caso más sencillo que sería imaginar que una empresa tiene todos sus documentos repartidos en un papel, algún tirados en carpetas, en USB, o los tienen en la casa, por así decirlo, entonces, se decide crear una aplicación, ¿verdad? Para organizar y centralizar todos los archivos. En este punto todavía no hay ni un código ni un diseño y solo está una idea general. Entonces, lo primero que se hace es reflexionar sobre el tamaño del proyecto, que es lo que mencionaba antes. Y eso implica preguntarse cosas como cuántas áreas de la empresa van a usar la aplicación, cuántas personas manejarán la información, qué tipos de documentos se subirán. ¿Qué tan grande será la base de datos? ¿Cuántos meses podría tomar el desarrollo? ¿Y cuántas personas hay que contratar para hacerlo? Es decir, esto sería como el análisis inicial, ¿verdad? Que permitiría tener una visión más realista del esfuerzo que se va a necesitar. Entonces, en el libro lo que quiere decir con esto es que hay que, antes de correr hay que medir la distancia hasta dónde se va a correr, porque si no se hace esta reflexión, pasa lo que siempre pasa en un tipo de proyecto de estos, que el proyecto empieza, el tiempo no alcanza, el presupuesto se acaba y al final no se logra lo que se tenía esperado, ¿verdad? Eh, en la siguiente sería la estrategia de la metodología, metodológica, por así, pero ¿cómo se va a trabajar? Esto es así. Después de pensar en el tamaño, el siguiente paso es definir esta estrategia, o sea, la metodología que se va a usar o cómo se va a trabajar en este proyecto. En el libro nos dice, esta fase trata sobre la forma que se va a trabajar el proyecto, la definición de la estrategia metodológica que va a ofrecer las mayores probabilidades de éxito. En palabras más sencillas, si se elige la mejor manera que todos vamos a trabajar. Entonces, en caso de la aplicación, como ya habíamos dicho, si el cliente ya tiene claro lo que son los requisitos, por ejemplo, sabe qué funciones quiere, qué colores va a usar, qué de datos este va a necesitar, se puede usar una metodología en cascada, ¿verdad? Donde el trabajo se hace por etapas. La metodología en cascada tiene lo que sería primero el análisis, luego el diseño, después el desarrollo y por último pruebas y entregas. Pero si todavía hay dudas o el cliente quiere ir viendo avances para ir opinando, es mejor usar una metodología ágil, ¿verdad? Donde se hacen entregas pequeñas, cada 2 semanas se revisa y se mejora. Esto de la metodología no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque elegirla bien hace que nuestro equipo trabaje en orden y que el proyecto tenga mayores chances de ser un éxito, ¿verdad? De que se logre terminar. Vendría siendo como el mapa que todos debemos seguir para lograr una guía del camino, un sendero para llegar al sendero, un camino para llegar al sendero. El siguiente sería como la estimación preliminar de esta, ¿verdad? Pero se le conoce también como estimación inicial. En el texto nos dice que durante la definición del alcance se puede realizar una estimación preliminar sobre el equipo, los tiempos, los costos y los riesgos. Esta estimación lo que nos quiere decir o se llama un embrión del plan del proyecto, que básicamente sería nuestro primer borrador del proyecto. Entonces, en esta etapa no se necesita tener todo cerrado, pero sí una idea general que oriente el trabajo. Como por ejemplo, podríamos decir que en nuestro caso, que elegimos una aplicación de organizar archivos, este podría decir, el equipo de trabajo puede tener un programador, un diseñador, un analista de sistemas y un encargado de las pruebas. Un tiempo estimado para esto sería más o menos 3 meses para la primera versión. Los costos adicionales podrían verse más en servidores, licencias y salarios. Y por último, podríamos tener principales riesgos, fallas
Sería como fallas en la conexión, falta de capacitación o resistencia al cambio por parte de los que serían los empleados. Parece poco, pero con eso ya se puede empezar a construir un plan más detallado de este proyecto, ¿verdad? Y lo último que sería lo que es la creación de la EDT, ¿verdad? Que la EDT es para entender y controlar el trabajo. Entonces, finalmente, esta parte del libro menciona que una vez definida la metodología, se trabaja en la EDT, que como dije antes, significa desglose del trabajo. ¿Qué vendría siendo la EDT? La EDT vendría siendo básicamente una herramienta que nos sirve para dividir el proyecto en partes más pequeñas, en forma que cada tarea se entienda, se controle y se pueda hacer un seguimiento de esta. Sería como agarrar un pedazo, un pastel gigante y repartirlo en pedacitos lógicos, imaginables. Sigamos un ejemplo con lo que sería con nuestra aplicación de organizar archivos, como decía. Podemos tener una EDT más o menos organizada como así. Planificación, que esta constaría de recolección de requisitos, definición del alcance, un plan de trabajo. Después continuaríamos con el diseño, que esta no incluiría interfaz del usuario, base de datos, y luego desarrollo, que este tendría tres módulos, que serían módulo de carga de archivos, módulo de búsqueda y módulo de usuarios. Luego continuaríamos con las pruebas, que serían pruebas de funcionamiento, pruebas de seguridad, así. Y por último tendríamos, como dije antes, la entrega, que serían las capacitaciones y la documentación final. La única ventaja de tener la EDT es que claramente se puede tener tareas que hay que hacer, quién las hará y en cuánto tiempo le llevará a cada uno hacerla. Y también nos sirve para detectar si algo falta, ¿verdad? O si algo no está en orden, no está bien, no se sabe todavía cómo se va a ejecutar. Y eso sería todo. Buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Henry Vázquez y yo les voy a hablar un poco acerca de la creación de una EDT o estructura de desglose de trabajo. Es una herramienta fundamental en la gestión de un proyecto. Imaginemos que en un proyecto es como construir una casa. Si tratamos de hacerlo todo a la vez, sin un plan claro, el resultado sería el caos totalmente. La EDT evita eso y nos permite dividir el proyecto en partes pequeñas, ordenadas y manejables. Su objetivo principal es organizar el trabajo de una forma clara y con ella sabemos qué se hará, quién lo hará y en qué orden. Esta claridad evita confusiones, retrabajos y pérdidas de tiempo. En otras palabras, la EDT es como un mapa. Nos muestra todas las rutas y subrutas del proyecto, ayudando al equipo a ver el panorama completo sin perderse en los pequeños detalles. Sin una EDT, los proyectos suelen derivarse en tareas duplicadas, olvidadas o mal asignadas, pero con una buena EDT cada entrega está perfectamente delimitada y todos los involucrados saben cuál es el papel en el éxito final. En la siguiente diapositiva, vemos los principios de la técnica de una EDT, los cuales son principios muy prácticos. En el primero es divide y vencerás. Frente a un problema complejo, lo más sabio no es atacarlo de golpe, sino descomponerlo. Al dividirlo en partes pequeñas, podemos entenderlo y controlarlo mejor. Luego, la EDT toma como base el enunciado del alcance que define lo que el proyecto debe entregar. A partir de ahí se construye una estructura que refleje la metodología, las etapas y los productos finales. Además, la EDT no solo sirve para el presente, sino que también se convierte en un repositorio de conocimiento. Es decir, cada experiencia, cada mejora o ajuste que aprendamos en un proyecto puede documentarse ahí servir de guía para futuros proyectos. Esto vuelve una herramienta viva que evoluciona con la organización y con el aprendizaje del equipo como tal. ¿Para qué sirve una EDT? La EDT cumple varias funciones críticas y entenderlas nos muestra el verdadero valor.
En primer lugar, organizar el alcance. Esto significa que ayuda a evitar desviaciones o que la gestión se conoce como creep de alcance, esas actividades que se agregan sin autorización y que terminan afectando tiempo, costo y calidad. También define tareas claras. Cada entregable tiene un responsable y una fecha de entrega. No hay espacios para él. Yo pensé que era mi compañero que tenía que entregarlo. Todo está debidamente asignado desde el principio que se inició el proyecto. Otro beneficio es que facilita la estimación. Una vez sabemos qué tareas existen y quién las hará, podemos calcular con mayor precisión el tiempo, el costo y los recursos que se necesitan para este proyecto. Además, sirve como base para el cronograma. No sé si ustedes sabían que de aquí nace lo que es el diagrama de Gantt, que nos muestra cuándo se hará cada actividad. Sin la EDT, el cronograma no tendría un sustento como tal. Finalmente, evitar problemas de ejecución. En la gestión de proyectos hay una clave, la cual es: si no está en la EDT, no existe en el proyecto. Esta regla evita que se incluyan actividades fuera del alcance y mantiene al equipo enfocado y con los objetivos reales. En resumen, la EDT es la brújula que mantiene al proyecto orientado, medible y bajo control. ¿Cómo se construye o cómo crear una EDT? Una EDT, lo primero que tenemos que hacer es colocamos el entregable final o principal del proyecto en el nivel superior y lo identificamos con 1.0. Esto representa el objetivo general. En el segundo punto se definen las etapas del proyecto y los productos a entregar en cada una. Estas se colocan en un segundo nivel y se define como 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente según el orden lógico. Tercero, para cada entregable se identifican grupos de tareas o subetapas, estas ubicándolas en un tercer nivel y los definimos como 1.11, 1.1, 2, 1.1, 1, 3 y así sucesivamente. Y de esta forma pasamos de tener algo general a tener algo específico. Tercero, en este proceso se repite hasta que las tareas sean claras, manejables y medibles. Aquí algunas recomendaciones claves. Cada tarea debe ser entendible para quien la ejecuta. Sus entradas y salidas deben ser cuantificables para saber cuándo se ha terminado. 3. Debe permitir medir el avance del proyecto. Si una actividad tiene un riesgo, debe tener mayor nivel de detalle. Lo ideal es que para cada tarea esté un responsable identificado. Todo esto garantiza que el presupuesto y el cronograma sea manejable y que la EDT realmente sirva como guía y control. Como conclusión, la EDT no solo es una herramienta técnica, sino es una filosofía, orden y control. Nos enseña a pensar los proyectos de manera estructurada, anticipar los problemas y coordinar los esfuerzos de todo un equipo hacia un objetivo común. Gracias a la EDT, muchos proyectos a nivel empresariales se han visto de la mejor forma, estructurados de la mejor forma, y eso les ha permitido sobresalir en cada una de las empresas. De esta forma, gracias a la EDT, los proyectos dejan de ser montañas imposibles y se convierten en caminos bien trazados hacia el éxito. Hasta aquí
mi presentación. Agradezco su tiempo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Eucalix con el número de cuenta 2021-12320 y hoy les voy a hablar sobre la recolección de requisitos, ¿verdad? Es el proceso de identificar, analizar y documentar las necesidades y los objetivos esenciales de las partes interesadas para garantizar el éxito del proyecto, ¿verdad? Los requisitos, también conocidos como requerimientos, deben de estar definidos y documentados. Eso nos permite especificar las necesidades y expectativas de los involucrados que deben de ser cumplidas. Es importante incluir tanto los requisitos de los productos a desarrollar como los del proyecto mismo. Los requisitos de los productos a desarrollar son las capacidades y características de los entregables, ¿verdad? Están en base a funciones en su aspecto físico, desempeño y facilidad de uso. En las funciones va a ser el uso que se le va a dar al proyecto, el aspecto físico, ¿verdad? Que tenga un aspecto visualmente sea amigable para el usuario, el desempeño, que tan eficiente y eficaz es el proyecto, y la facilidad de uso, ¿verdad? Qué tan fácil es para el usuario final, ¿verdad? Adaptarse a este nuevo proyecto. Y los requisitos del negocio, ¿verdad? Restricciones del cronograma de entrega son las fechas establecidas, ¿verdad? Por los administradores de proyecto en cual se debe entregar cada avance de este proyecto, ¿verdad? Los requisitos de administración de proyecto son reglas y normas, ¿verdad? De las cuales se deben seguir de principio a fin, ¿verdad? Para el desarrollo de este proyecto. Para el desarrollo de requisitos, ¿verdad? Se necesitan 3 elementos. Número 1, el acta de proyecto. Número 2, identificar los individuos involucrados. Número 3, los requerimientos, los requisitos de los involucrados. El acta de proyecto es un documento formal que autoriza la existencia del proyecto, donde se define su alcance, objetivos y cuáles son las partes interesadas. Número 2, identificar los individuos involucrados. Estos vienen siendo los usuarios finales que van a usar el proyecto. Y número 3, ¿verdad? Que son los requisitos de los involucrados, que son todos los requerimientos que dieron las personas, ¿verdad? Que se identificaron como usuarios finales o los que son los que están patrocinando ese proyecto, ¿verdad? Una vez que los requisitos están obtenidos, viene un nivel de análisis, donde se divide en 2 caminos, ¿verdad? Uno que es más corto, que es una lista ordenada, con una secuencia de pasos que hay que seguir, y un camino más largo, que es un análisis detallado, ¿verdad? El análisis detallado, ¿verdad? Lleva a clasificar, a priorizar y ver cuán estables son los requerimientos obtenidos, ¿verdad? Para poder llevarlo a una documentación de requisitos. Paso para recolectar los requisitos. Número 1 es determinar las fuentes de requisitos y técnicas para recabarlos. De dónde vamos a obtener los requisitos, ¿verdad? Que esos son los que vamos a obtener de las personas a las cuales pedimos la información. Técnica para recabarlo, ¿verdad? Que vendría siendo mediante entrevistas, encuestas. Ya después de ese proceso viene ejecutar la recolección, ya después que tengamos definidos los usuarios y cuál va a ser el método que vamos a utilizar. Número 3 sería analizar los requisitos, ¿verdad? Clasificar, priorizar y modelar. Después de toda esa información que nos den los usuarios, lo vamos a poner en una lista de prioridades, ¿verdad? De lo más importante a lo menos importante. Número 3, documentar los requisitos que nos den los usuarios. Y número 5 sería verificar los requisitos, ¿verdad? Que toda la información que ellos nos hayan proporcionado sea la correcta. La documentación de los requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con los objetivos del negocio. Estos comienzan a definirse a un alto nivel y se van detallando progresivamente. Antes de convertirse en línea base, se debe verificar que los requisitos sean no ambiguos. Los requisitos deben de ser claros y fáciles de entender. Número 2, los requisitos deben de ser rastreables. Cada requisito debe poder seguirse y localizarse, ¿verdad? Durante todo el proyecto. Es decir, de dónde viene y en qué parte del sistema se aplica. Los requisitos los requerimientos que ellos noten deben de venir completos, ¿verdad? No pueden
darnos una información a medias. Y los requisitos deben de ser consistentes, ¿verdad? No deben de contradecirse, ¿verdad? O debe de ir una sola línea de información, ¿verdad? Para que sea constante la información. Y deben de ser aceptables para los involucrados, ¿verdad? Que esos requisitos que ellos nos pidieron, ellos deben de, de ser aceptables, ¿verdad? Para nosotros, que somos los desarrolladores o los administradores del proyecto. La definición de alcance es el proceso de establecer los objetivos entregables, límites y requisitos de un proyecto. Pasos para aplicar la definición del alcance. Número 1 sería determinar el método de trabajo a aplicar, que este sería si va a ser un método de cascada o un método de paso a paso. Después de una actividad se realiza otra. Definir el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Que eso ya sería como la fase de inicio y la fase en que termine ese proyecto. Especificar con base en los anteriores la metodología del proyecto. Si se va a usar un marco de regulación, ¿verdad? Como el marco de COVID. Y listar los entregables del proyecto, ¿verdad? Y que es ir documentando cada entregable que se le vaya dando a la empresa. Bueno, esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.